Había un sapo que nadaba en el río. Su traje verde, temblaba de frío. Señora Zapa, a mí me contó que tenía un amigo que se llama Jesús. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Soy Betsabe. Para los que no me conocen, la mayoría ya me conocen, pero para los que no me conocen, yo soy Betsabe. ¿Se acuerdan de mí? Bueno, hoy vamos a hablar sobre vivir para agradar a Dios y a hacer su voluntad. ¿Cuántos de ustedes quisieran vivir para agradar a Dios? Yo sí quiero. No sé ustedes. A ver, los que están ahí, levanten la mano si quieren vivir para agradar a Dios y para hacer su voluntad. Bien, me alegro mucho. ¿Saben que la palabra de Dios habla de esto? De poder agradar a Dios y de poder hacer su voluntad. Pues sí, hay un salmo en el libro de los Salmos, en el que está en la Biblia, en el Salmo 40, versículo 8, para el que tiene la Biblia, que lo pueda buscar rapidito. El Salmo 40, verso 8, dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir, el que escribió este salmo, que era el salmista David, ¿se acuerdan de David y Goliat? Bueno, ese David escribió esto que acabamos de leer. Y él dice que se sentía feliz, que se complacía mucho en hacer la voluntad de Dios, que le gustaba mucho hacer la voluntad. ¿Por qué? ¿Por qué él podía hacer la voluntad de Dios? Porque las enseñanzas de Dios, las cosas que dice la palabra de Dios, estaban adentro de su corazón. Es decir, cuando nosotros leemos la Biblia no tiene que ser solo un libro que nosotros tenemos para leer, no. La Biblia tiene que ser para que nosotros la podamos leer y que esa palabra se quede aquí adentro y aquí adentro de nuestro corazón. Y que realmente amemos poder hacer lo que dice la Biblia. A veces es complicado, ¿vieron? A veces es difícil poder hacer lo que dice la Biblia. Pero, ¿cómo podemos hacer entonces para agradar a Dios y para hacer la voluntad de Dios? Vamos a ver. Primero, tenemos que querer hacerlo. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Ah, bien. Yo sé que muchos, ¿sí? Todos queremos hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Por ejemplo, cuando mamá nos dice: a ver, te toca hoy lavar los platos. Ay, no, yo no quiero lavar los platos. Y voy así todo sin ganas a lavar los platos. Y a la final hasta voy enojada a lavar los platos. Y voy tirando por ahí algo, lo dejo mal lavado, lo hago mal, porque no quiero hacerlo. ¿Pero por qué no quiero hacerlo? Porque no me doy cuenta de lo importante que es tener los platos limpios y de lo importante que es que todos y todas colaboremos con el trabajo en casa. No me doy cuenta de lo importante que es eso, ¿sí? Entonces, así mismo, a veces es difícil hacer la voluntad de Dios. ¿Pero por qué? Porque no nos damos cuenta de lo importante que es para nuestras vidas, para nuestro corazón, para nuestra salvación, el querer hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo voy a querer hacer la voluntad de Dios? Conociéndolo, conociendo todo lo que Él habla de nosotros, todo lo que Él ha hecho por nosotros. Muchos de ustedes ya lo saben, ¿verdad? Jesús vino a esta tierra y dio su vida para que nosotros, tú y yo, podamos ser salvos. Y si yo puedo comprender que Él hizo eso, entonces yo voy a querer hacer la voluntad de Dios, querer agradar a Dios. Tenemos que orar como hizo Jesús, leer su palabra,
para poder conocer la voluntad de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, nos dice todo lo que tenemos que hacer, ¿sí? Para poder hacer su voluntad. Entonces, si oramos como hizo Jesús, para poder hacer la voluntad de Dios, Dios nos va a enseñar y nos va a hablar. Creo que no vamos a escuchar una voz, pero Él nos va a hacer sentir que está bien o que está mal. ¿O acaso ustedes no han hecho alguna vez algo y algo por dentro les ha dicho, eso no está bien? ¿No les ha pasado? Que han ido a hacer algo y algo adentro les dice, no, 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 eso no está bien. ¿Será que lo hago o no lo hago? Si lo hago, me va a traer problemas. Entonces, si me va a traer problemas, mejor no lo hago. Esa es la voz de Dios hablándote adentro, advirtiéndote para que no hagas cosas malas. Y las cosas malas nos traen consecuencias malas. Por eso las cosas malas se llaman pecado. ¿Sí? Se llaman pecado. Y el pecado nos ensucia, nos mancha. No podemos hacer cosas malas. Si en algún momento hacemos algo malo, tenemos que darnos cuenta de lo que estamos haciendo y dejar de hacerlo. Dejar de hacerlo rápido, rápido, muy rápido, dejar de hacerlo. Ir y orar y pedirle al Señor que nos perdone para que nos limpie de ese pecado. Arrepentirnos, ¿sí? Arrepentirnos. Y poder venir ante Dios como sus hijos, porque Él dice que somos sus hijos. Somos sus pequeñitos y debemos querer siempre hacer la voluntad de Él. ¿Saben qué? Jesús fue la mejor y es la mejor muestra de lo que es la obediencia. ¿Saben por qué? Jesús es el Hijo de Dios y cuando vino a esta tierra a dar su vida por nosotros, Él bien podía haberle dicho, Dios, ¿sabes qué, Padre? Yo ya no quiero morir por esta gente, no quiero morir por ellos. Sin embargo, Él vino y cumplió todo lo que había que cumplir a pesar de que Él era Dios. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan cuando hablamos del bautismo? ¿Sí se acuerdan? Pues bueno, Jesús vino y fue bautizado. Él no necesitaba bautizarse, Él era el Hijo de Dios, Él es el Hijo de Dios. Pero Él, por obediencia, Él vino y se bautizó. ¿Sí? Vemos que vino a donde Juan el Bautista y le dijo que lo bautice, porque era conveniente cumplir con todo lo que está escrito en la palabra. Entonces, si la palabra de Dios dice que yo me tengo que bautizar, me tengo que bautizar. Si la palabra de Dios dice que yo no tengo que mentir, no tengo que mentir. Si la palabra de Dios dice que yo tengo que amar a mis hermanos, yo tengo que amar a mis hermanos. ¿Sí? Hay cosas que son difíciles, pero si le pedimos a Dios, si oramos mucho a Dios y si leemos su palabra y conocemos a Dios, lo vamos a querer hacer. ¿Sí? Jesús tuvo que aprender, ¿sí? Jesús tuvo que aprender a decirle que sí a los planes de Dios, porque nadie quiere morir, ser azotado, ser escupido, ser golpeado, ser humillado. Nadie quiere eso. Pero Jesús, por obediencia a su Padre, para podernos salvar de nuestros pecados, Él lo hizo. Imagínense tanta obediencia, a tal punto que dio su vida. ¿Sí? Jesús era un hombre igual que todos nosotros, ¿ah? Un ser humano. Si a Él lo golpeaban, Él sentía el dolor. Pero Él lo soportó para podernos salvar. Tuvo que aprender a ser obediente. Desde chiquito, cuando Jesús era chiquito, porque Jesús también fue un niño chiquito, cuando vino a la tierra, también fue un niño chiquito, y a él su mamá también lo mandaba a hacer cosas, y su papá también lo llevaba a hacer cosas que quizá él no quería, pero él tuvo que aprender a ser obediente, ¿sí? Él oraba mucho al Padre, oraba con mucho fervor, con mucha pasión. Él oraba mucho y así él recibía las fuerzas para poder cumplir el plan que Dios tenía en su vida. Entonces, Dios tiene un plan para ti, para ti, para ti y para mí.
para todos. Dios tiene un plan para todos nosotros. Así es que tenemos que orar para que Dios nos dé el valor para poder cumplir con ese plan. Tenemos que leer su palabra para poder conocer a Dios y poder querer agradarle, ¿sí? Para poder querer agradarle, tenemos que conocerlo. Y lo conocemos leyendo su palabra, ¿sí? Pero si yo obedezco a Dios, Él va a sentirse complacido conmigo. Cuando Jesús se fue a bautizar, Dios dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿sí? Dios dijo que Jesús era su Hijo y que Él estaba complacido con Él. ¿Qué quiere decir complacido? ¿Alguien sabe? A ver. Sí, complacido es contento, satisfecho. O sea, Dios estaba contento con Jesús porque Jesús estaba siendo obediente. Entonces, nosotros queremos que Dios esté complacido, contento, satisfecho con nosotros. Pues bien, tenemos que obedecer su palabra. Tenemos que hablar con Él. ¿Cómo hablamos con Él? Orando. Cada vez que nosotros oramos, estamos hablando con Dios. Y no tenemos que olvidarnos de hacerlo. Cada día, todos los días. Así como nosotros hablamos con nuestro papá, con nuestra mamá, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Pues bueno, con Dios también tenemos que hablar. Cada día, en oración, Él nos va a escuchar. Se los aseguro, Él nos va a escuchar cuando nosotros oramos. Por eso, por ejemplo, cuando nuestros papás nos mandan a recoger los juguetes y nosotros vamos y le decimos, sí mamá, ya voy, y sin mala cara y con buena gana vamos y recogemos los juguetes y los guardamos, la madre dice, ah, mira, recogió los juguetes y lo hizo sin regañarse, sin estar enojado, lo recogió bien, qué bueno. Y la mamá se queda contenta. Pues bueno, así va a ser Jesús, ¿sí? Así va a ser Jesús. Cuando nosotros obedezcamos su palabra, contentos y de buena manera, Él va a estar contento con nosotros, ¿sí? Jesús no necesitaba hacer todo lo que hizo. Él no necesitaba venir y morir, pero lo hizo por obediencia y para salvarnos a nosotros. Sí, lo hizo para salvarnos a nosotros. Jesús es la única persona a la que podemos imitar. Podemos hacer lo que Él hace sin tener miedo de equivocarnos. Porque todos nos equivocamos, pero Él está ahí para darnos su mano y decir, ¿te equivocaste? ¿Hiciste algo mal? Bueno, arrepiéntete que yo te voy a ayudar. Y Él nos va a ayudar para que podamos estar contentos con Él. Recuerden, para que Jesús esté contento con nosotros, tenemos que querer hacer su voluntad, ¿sí? ¿Y cómo vamos a hacer para querer? Conociéndolo. ¿Y cómo vamos a hacer para conocerlo? Leyendo su palabra. ¿Y cómo vamos a hacer para poder hablar con Él? Orando. Y si nosotros oramos y leemos su palabra, lo vamos a conocer y Él nos va a ayudar para que nosotros podamos hacer su voluntad. Y si nos equivocamos, no importa, nos arrepentimos y Él nos va a perdonar y Él nos va a levantar de nuevo. La voluntad de Dios siempre es lo mejor para nuestra vida, siempre. Aunque a veces no comprendemos las cosas que están pasando, aunque a veces no comprendemos que alguien de nuestra familia se enferma o nos pasa algo malo, no importa. Démosle gracias a Dios y pidámosle que nos ayude a hacer su voluntad. Entonces, la voluntad de Dios siempre, siempre va a ser lo mejor para nuestras vidas. Y ojalá que Dios pueda decir de nosotros, este niño, esta niña es mi hijo amado. Él me tiene feliz. Ella me tiene feliz porque quiere hacer mi voluntad. Entonces, vamos a hacer la voluntad de Dios. Yo les invito a que podamos orar en este momento para que Él nos escuche. Señor, te damos gracias, Padre,
porque tú nos enseñas, Jesús, a hacer tu voluntad. Te pido, Jesús, que si yo no estoy haciendo tu voluntad, que me perdones, que me limpies y que me ayudes para hacer tu voluntad. Ayúdame para leer la Biblia, ayúdame para orar y hablar contigo, Jesús. Ayúdame para hacer tu voluntad. Dame fuerza, Señor. Dame valor para hacer lo que tú quieres que yo haga con mi vida. Gracias, Jesús, por ayudarme y por perdonarme, Jesús. Yo te pido que me ayudes a hacer tu voluntad. Gracias, Jesús. Amén. Nos vemos, chicos. Chao. Jesús para agradecer. Tengo a Jesús para agradecer. Tengo a Jesús para agradecer. Tengo a Jesús para agradecer. En la mañana y en la noche tú debes saber. Mis papás, mis maestros, mis amigos.